Lux Pulse Latam 2025. Estamos abriendo el día 2 de esta conferencia, en donde tenemos presentaciones bastante diversas, igual que la del día de ayer, así que bienvenidos a quienes se han sumado a tiempo. Mientras tanto, vamos a comenzar con la presentación por una cuestión de respeto a quienes ya se han sumado a tiempo, y quienes se van sumando después les vamos a explicar en el chat cómo proceder. De momento, les quiero introducir la agenda, que vamos a tener 3 presentaciones. La primera va a ser la apertura con Natalia Miranda Ortiz, quien la temática va a ser Más allá del tiempo, cómo el legado familiar moldea la cultura y transforma las organizaciones. Después vamos a tener un break entre 10 a 15 minutos, en donde va a estar Bernard con salud conductual y transformación organizacional, cambiar el mundo cambiando nuestra conducta. Y otra vez un break entre 10 a 15 minutos, en donde vamos a cerrar el día con los objetivos del desarrollo interior como impulsores del cambio, y las chicas van a estar presentando, bueno, también la vinculación con el área de personas también. Les vamos a pedir en realidad que por favor dejen las preguntas en el chat. Hacia el final las vamos a estar respondiendo, vamos a estar haciéndoles las preguntas a cada speaker, donde se podrán interactuar ya más con ellos en ese momento, al menos para las 2 primeras presentaciones. Es un placer estar acá de nuevo, junto con Lucas, coequiper para esta conferencia, y con Nathaniel de Agile People Ops. Ahora sí, vamos a presentar a Natalia. Bien. Hace la apertura de del segundo día. Bueno, ella primero es de Colombia, así que bienvenida está. Son las 9 de la mañana ya. Natalia es una estratega en liderazgo, cultura y transformación organizacional, con más de 16 años de experiencia, acompañando procesos de cambio profundo en empresas de América Latina. Es cofundadora y CEO de Transformente, firma con la que ha liderado intervenciones en Colombia, Ecuador y México, acompañando a líderes, equipos y empresas en su evolución cultural y humana. Natalia también es coautora del libro Mujeres Hechas a Pulso, del año 2024, bestseller en Amazon, donde comparte su visión sobre liderazgo con propósito y transformación desde lo auténtico. Actualmente también ella es docente del MBA de la Universidad Javeriana de Bogotá y de la Colegiatura de Medellín, donde enseña pensamiento estratégico desde una mirada integradora, humana y accionable. Su estilo combina sensibilidad y estrategia con una capacidad única de conectar las historias personales con los desafíos empresariales. Natalia cree que transformar organizaciones no solamente es cambiar estructuras, es revisar también lo que nos habita para construir lo que nos trasciende. Así que bienvenida, Natalia, es un placer tenerte acá, y ahora sí te paso. Hola Laura, no, el placer es mío estar acá. Gracias a ti por esta invitación, y también gracias a Agile People por también hacer posible que nos conectemos en Latinoamérica en función de estos temas pues tan importantes y tan relevantes en América Latina. Entonces, mil gracias y bienvenidos todos a este espacio. Yo quiero iniciar con un videíto acerca de lo que es lo humano también. Bueno, bienvenidos a este espacio, a esta conferencia que se llama Más allá del tiempo, cómo el legado familiar moldea la cultura y transforma organizaciones. Estos chiquitines que ustedes ven ahí les voy a poner que pongan silencio en los micrófonos. Ahí alguien lo prendió, perfecto, gracias.
Esos chiquitines que ustedes ven ahí son mis sobrinitos, ellos son los que hacen que vea la vida un poco más simple y divertida en las ocasiones en donde ser adultos a veces nos pesa. Entonces ellos son los que hacen que Transformente tenga esa mirada simple y divertida. Nuestras redes son Transformente Oficial y bueno, nada, bienvenidos a este espacio y la idea de hoy es que los podamos disfrutar juntos. Yo quiero comenzar con una frase que nos acompaña en este acompañamiento del legado familiar y es: el legado no es el pasado que nos pesa, sino que es el futuro que diseñamos con conciencia. Y hoy este no solamente es un espacio académico importante, ni solamente es un espacio de reflexión suelta, sino que sobre todo es un encuentro con nuestra historia. Pero teniendo un encuentro con nuestra historia, también es tener un encuentro con nuestro futuro, porque cada empresa familiar que está aquí, que representa algo mucho más grande que cifras, que contratos, que productos, que mercado, representa también un linaje, una memoria y una oportunidad, pues por supuesto, de trascender. Carl Jung, que es el padre de la cultura organizacional, decía que lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestra vida como destino, como destino. Y yo también me atrevo a decir que lo que no se hace consciente en la familia termina manifestándose en la empresa como conflictos, como silencios, como discusiones truncadas o incluso hasta talentos desperdiciados. Entonces, hoy juntos vamos a mirar lo que está pues más allá de todo ese tiempo. Vamos a hablar de aquello que no cabe en los balances, pero sostiene los balances, de aquello que no aparece en en los manuales, pero que define cómo se convive en la empresa, consciente o inconscientemente. Entonces, desde la sensibilidad, yo los invito a que sientan este espacio un regalo para detenernos. Desde la estrategia, los invito a que vean lo que vamos a conversar hoy. Porque tiene un impacto directo en el crecimiento sostenible de los negocios. Y desde la experiencia quiero decirles que acompañar a familias empresarias en América Latina me ha mostrado una constante, y es que el verdadero reto no está en el mercado, sino en la manera como la familia entiende y diseña su cultura. Podemos tener unas estrategias supremamente elaboradas, pero si no hay una cultura consciente que la sostenga, pues no hay estrategia que se pueda elaborar y ejecutar. Entonces, los invito a este viaje, a un viaje profundamente humano, un viaje donde cada historia, cada ejemplo, cada reflexión será un espejo en donde todos nos vamos a ver reconocidos. Entonces, pues, bienvenidos a esto. Menos del 15% de las empresas familiares en América Latina llegan a la tercera generación y este no es un número pues para asustarnos, sino para sacudirnos y para comprender cuáles son las razones que acompañan esta estadística. Y es que muchas veces frases como, pero en mi familia nos queremos muchísimo y eso basta. Y sí, el amor es un motor, pero cuando hablamos de empresas familiares, no es suficiente y lo confirma la INSEAD. Las familias no fracasan por falta de amor, ni de trabajo duro, ni de talento, sino que muchas veces llegan a ese punto porque no se diseñó una cultura capaz de evolucionar con el negocio. Y cuando hablamos de una familia empresaria, por supuesto, hay que ponerle un zoom y una atención mucho más contundente en la cultura, porque no estamos hablando de una empresa cuya estructura puede ser dinámica, sino que es familiar, en donde muchas veces no tenemos otra opción, sino seguir con ese legado y ese linaje. Y cuando hablo de otra opción, no es en forma negativa, sino también una oportunidad potentísima de poder tener esa continuidad. Entonces yo quisiera hacer una pregunta. ¿Quién de aquí pertenece a una familia empresaria? Levanten la manito o reaccione. ¿Quién de aquí pertenece a una familia empresaria?
Lo pueden escribir en el chat. Y ahora, ¿quién siente que en esa empresa hay conversaciones pendientes, tensiones no dichas, acuerdos que nunca tal vez escribieron? ¿Quién tal vez siente que en esa empresa tienen esas situaciones? Yo voy a hacer la mano porque tengo una empresa de familia y también muchas veces eso sucede, ¿cierto? Y eso es lo que realmente la estadística muestra o refleja, que no quiere decir que eso no pase en las empresas familiares o que no deba pasar. Por supuesto, eso va a pasar una y otra vez, pero que cada vez que pase no lo veamos como automático, sino que sean situaciones para tomar decisiones, para estar como del lado correcto de la estadística. Imagínense que una familia que conocí, donde el abuelo había construido una empresa agroindustrial sólida. Sus hijos la recibieron pues con muchísimo entusiasmo, con todas las ganas de poder darle continuidad a esa empresa, pero se empezaron a ver en una empresa donde no habían reglas claras de roles, no había claridad de dividendos, no había claridad de sucesión, no habían métricas claras en aquellos personas de la familia que llegaban a ejercer algún rol. Había una percepción de cargas tal vez injusta, sin hablar de quien llegaba a realmente asumir un rol estructurado, y posiciones de liderazgo sin direccionamiento claro, visión de futuro nublado. Entonces, aunque la empresa seguía facturando y facturando bien, la familia se empezó a fragmentar. Entonces, esa fragmentación de la familia hizo que su reputación ante los entes de control, ante los entes financieros, se empiece a generar mucho ruido. Y en una época de crisis en donde la reputación habla de ti, pues al final el mercado no respondió y se quebró. Pero cuando se fue a hacer un análisis de cuál fue la razón, siendo una empresa sólida, se llegó a la conclusión, incluso la familia, que no se quebró por el mercado, que no se quebró por la crisis como tal, sino fueron los silencios en donde nadie pudo asumir un rol claro en ese entonces. Entonces, aquí entro a hacer una mirada supremamente estratégica, y es que cuando una empresa no tiene claridad sobre un propósito superior, sobre sus reglas de juego, sobre cómo tomamos decisiones, cada miembro de la familia empieza a tomar decisiones individuales. Es decir, cada miembro empieza a jugar su propio partido. Y cuando cada uno pues juega solo, el equipo pierde. Entonces, la estadística no es una condena, sino que es un espejo que nos tiene que recordar que cada uno tiene la posibilidad o la oportunidad de decidir de qué lado queremos estar. Si en el porcentaje de empresas que pierden en la tercera generación o en aquellas que trascienden el tiempo porque decidieron diseñar juntos una cultura, y no solo heredar unas estructuras. Esta pregunta que ustedes ven ahí, que además nos va a estar acompañando toda la conferencia, porque lo que nos trajo hasta aquí es valioso en una empresa familiar, ¿cierto? Es esfuerzo, es disciplina, es resiliencia, es sacrificio, pero también puede convertirse en límite. Lo que no se hace consciente, y eso tenemos que repetirlo una y otra vez, y casi que sea un mantra, no solamente en las empresas familiares, sino en cualquier tipo de relacionamiento, lo que no se hace consciente se repite como destino. Y en las empresas familiares lo veo todo el tiempo. Entonces, un fundador que con control absoluto levantó la empresa, pero que ese mismo control, si tal vez no se transforma, posiblemente puede llegar a asfixiar a la siguiente generación. Pero también lo que nos trajo hasta aquí no debe ser eliminado, no puede ser cambiado, debe ser honrado, debe ser transformado. El control
puede llegar a convertirse incluso en confianza. Y la disciplina puede también convertirse en innovación y la resiliencia de la familia, de los fundadores, de los hijos, pues por supuesto, esto puede ser una visión, de allí la importancia de la historia. Y aquí es donde la estrategia entra en juego, porque no basta con buenas intenciones de los miembros de la familia. Hace falta también preguntarnos, venga, ¿qué nos trajo hasta aquí? ¿Qué de esto queremos conversar y qué necesitamos transformar? De hecho, estas son las 3 preguntas que nosotros en la metodología tenemos como arranque en un acompañamiento de legado familiar. Lo primero que hacemos es reconstruyamos juntos nuestra historia, empecemos a entender cómo cada uno cuenta la historia, desde los fundadores, los hijos, los miembros de la familia, que sean clave en la organización y venga, empecemos a conversar. Ustedes no se imaginan los hitos que se tienen, una conversación en donde cada uno de los miembros de familia empiezan a comprender cómo te cuentas tú la historia y qué tan distinta tú cuentas la historia como yo la viví. Entonces, eso que conversamos necesitamos o fortalecer o transformar. Esas preguntas son lejos de ser románticas, es profundamente estratégico. Primero, porque con esas preguntas empiezan a generarse una empatía estratégica, comprendernos y entendernos desde lo que tú percibes y lo que tú viviste, pero reconocer también el otro, y porque también define si la cultura de la empresa es un motor o será un motor de evolución o puede llegar a ser un freno disfrazado de tradición, disfrazado a que así hicimos las cosas. Así que pensemos juntos qué nos trajo hasta aquí y sobre todo qué necesitamos para transformar, para que no nos limite, sino que nos potencie eso que naturalmente somos. El legado condiciona, el legado no se ve, pero se siente. Está en la manera en cómo se lidera, está en la manera en cómo se decide, está en la manera en cómo se convive. Y, y con base a esto deberíamos nosotros preguntarnos si alguna vez hemos sentido que en nuestra empresa familiar tal vez se toman decisiones automáticamente antes de hablarse. Es decir, estaba tomada esa decisión antes de hablarse porque así siempre se ha hecho. Eso es el legado, finalmente. Eso es el legado operando como fuerza invisible. Y lo mismo pasa con el liderazgo. Si los fundadores siempre resolvieron todo solos, aunque se diga que quiere delegar, que es uno de los retos más importantes que tiene ese legado, el equipo siempre seguirá mirando hacia él, va a tener una codependencia y ese es un trabajo en conjunto porque nunca podemos ver esto como responsables o culpables o es que esto es por el fundador o por la fundadora o por los hijos, sino que todos tenemos una posición de responsabilidad frente a ese efecto. Y en la convivencia ocurre igual. Si la familia tal vez no ha aprendido a hablar de conflictos sin gritos, sin silencios abrumadores, sin evadir, entonces esas reglas de juego no escritas se determinan y también se viven en ese día a día y esos conflictos trascienden y se amplifican hacia los colaboradores. Entonces terminan replicando ese patrón invisible, inconsciente en los pasillos de la empresa. Lo inconsciente, ahí estamos hablando del inconsciente del colectivo, ¿cierto? Entonces, desde lo estratégico, eso tiene una consecuencia súper clara. Si no hacemos visible el legado, no podemos gestionarlo. Tenemos que nombrarlo, tenemos que escribirlo, tenemos que ponernos de acuerdo. Y lo que no se gestiona se convierte en ruido, en tensión, en límites. La buena noticia de todo esto es que todo legado puede ser reinterpretado, todo legado puede ser diseñado, lo invisible puede hacerse consciente y al hacerlo, pues por supuesto se puede diseñar. Ese es el paso de la herencia a esa
a esa real cultura viva. Em, Esas son unas frases que escucho con frecuencia en las empresas familiares. Los fundadores muy frecuentemente dicen, aquí todo se levantó con estas manos, aquí todo se ha hecho porque yo lo he hecho posible y eso es verdad, hay orgullo, hay esfuerzo, hay tenacidad, pero también ahí está inmersa una creencia de que tal vez solo él o ella saben cómo hacerlo. La vida no se ve con los ojos, la vida se ve con las creencias. Y aquí hay una creencia supremamente determinante en este sentido. Los hijos, por ejemplo, escucho cada tanto que dicen queremos innovar, pero no sabemos cómo decirlo, no sabemos cómo acercarnos, nos lo va a negar. Hay deseo, hay evolución, pero hay un miedo. Y ese miedo a traicionar a ese fundador por todo ese esfuerzo que ha tenido, pues hace que la empresa llegue a un nudo y no evolucione. Y los trabajadores, por lo general, dicen, aquí somos familia, porque esa percepción, recuerden que la cultura se amplifica. La cultura, así tú no la hayas planificado, está y hay que aprender a ser consciente de eso. Y hay veces, muy frecuente yo escucho, ¿no? Aquí somos todos una familia, pero peleamos duro, pero hay tensiones, pero es un relacionamiento fuerte. Entonces, hay pertenencia, pero también hay una sensación de agotamiento. Entonces, estas frases son espejos, reflejan las luces y las sombras del legado, eh, porque finalmente, si no reconocemos esas sombras, ellas pues van terminando denominando nuestra historia. Y no es que dejemos de tener sombras, sino que las reconozcamos y las sepamos gestionar, porque hay que escucharlas con compasión. Mis sombras, tus sombras, nuestras sombras. Y cada frase que dice un colaborador, que dice un hijo o hija, que dice un fundador o fundadora, un familiar que está ahí, cada frase tiene un corazón detrás. Y traducir esas frases en estrategia, protocolo, acuerdos, metodologías. Cuando hablamos acerca de estrategias y de cultura, estamos hablando de hábitos, rituales, rutinas empresariales. Entonces, esas frases, venga, gestionémoslas, comprendámoslas, profundicémoslas, y empecemos a intencionar y a diseñarlas estratégicamente a partir de protocolos, acuerdos, metodologías, hábitos, rituales y rutinas empresariales. Porque las frases no son el problema. El problema es cuando se convierten en verdades inamovibles. Es que esto es así y ya, y cuando son verdades inamovibles, a eso le llamamos paradigmas. Y no hay cosa que más frene una evolución que los paradigmas. Entonces, lo que está en juego es mucho más profundo. El 85% de las empresas en América Latina son familiares, según la CEPAL. Y no estamos hablando de empresas pequeñas únicamente. Algunas de las compañías más grandes que todos conocemos nacieron en el comedor de una casa. Y eso significa que lo que está en juego aquí no son los patrimonios solamente de unas cuantas familias. Está en juego buena parte del tejido económico de toda la región. Por eso, todo lo que es legado familiar es de interés de todos, seamos o fundadores, o seamos sucesores, o seamos trabajadores de una empresa familiar o conozcamos una empresa familiar. Y eso está en juego, sobre todo la vida emocional de miles de familias que ponen su corazón en lo que hacen. Entonces, la familia no es un riesgo para el negocio. El verdadero riesgo es no diseñar cómo esa familia va a convivir, cómo va a decidir, cómo va a evolucionar junta. Entonces, si lo vamos a poner en perspectiva, ¿cuántas veces un conflicto entre hermanos que podría resolverse en una conversación adulta termina afectando la productividad de 200 trabajadores? ¿Cuántas veces un silencio en la mesa familiar termina convirtiéndose en unos rumores de la oficina? Entonces, aquí quiero hacer una
conexión también estratégicamente, y es que cada empresa diseña planes de marketing, diseña planes comerciales, diseña operaciones, diseña cómo vamos nosotros a aumentar las ventas, pero muy pocas veces diseña un plan de convivencia familiar. Y ese es el mayor talón de Aquiles. En Transformente decimos que la cultura no se hereda, la cultura se diseña, y en el caso de las empresas familiares, diseñar cultura significa diseñar cómo queremos estar juntos, cómo queremos honrar nuestra historia, cómo queremos construir nuestro futuro, cómo queremos que esta empresa, que este patrimonio, que este legado trascienda en el tiempo y nos sostenga de aquí a nosotros y a las futuras generaciones, no solo de nuestra familia, sino de todo un entorno. Lo que está en juego no es solo la rentabilidad, es la posibilidad de que las familias sean fuente de energía para la empresa y no un desgaste, que eso pasa muchas veces. Y eso, créanme que es mucho más estratégico que cualquier plan financiero bien planteado. Pero vamos entonces ahora a profundizar acerca del propósito. Miremos el corazón de todo esto, que justamente es el propósito superior. Simon Sinek nos enseñó el círculo dorado. Las grandes organizaciones no se mueven por lo que hacen, ni por cómo lo hacen, sino el por qué lo hacen. Y aquí está el punto. La familia empresaria sabe por qué existe más allá de ganar dinero. Cuando el negocio se olvida del propósito, la familia se olvida del negocio. Porque cada vez que hay una crisis familiar que afecta a la empresa y trae en alusión el propósito, empiezan a entender y a ser conscientes que el propósito es más grande que la propia discusión o crisis que tenga en ese momento la familia o el mercado, en fin. He visto familias en la que todo lo traduce a dividendos, no está mal, pero en ese escenario la empresa deja de ser un proyecto común y se convierte en una disputa permanente de porcentajes. En cambio, cuando la familia reconoce un propósito más grande, no sé, servir a la comunidad, generar empleo digno, innovar en el sector, cuidar la tierra, ese propósito se convierte en un ancla en medio de las tormentas. Entonces, el propósito es ese símbolo que debe ser simple, que debe ser claro, que debe ser digerible, que une lo invisible con lo visible. Es lo que le da sentido al esfuerzo cotidiano familiar. Y no solamente familiar, sino a toda la empresa, de ahí para abajo. Y es lo que traduce esa historia familiar en estrategia de largo plazo. Eh, por eso yo invito siempre a preguntarnos cuál es el propósito superior de la familia empresaria y si no se lo tiene, qué importante sentarse a venga, planteémonos esto y empecemos a entender nuestro porqué. ¿Qué nos mueve más allá del dinero? ¿Y por qué ese propósito? ¿Y por qué esto nos moviliza mucho más que los balances? Porque es más allá del verdadero legado, el propósito superior es el que hace que automáticamente, de manera orgánica y natural, ese balance y esa caja registradora empiece a sonar porque empezamos a conectarnos y a conectarnos desde nosotros y con los otros desde un ángulo distinto. Empezamos a voltear la torta, a voltear esa perspectiva. Y aquí entonces quiero detenerme un poco y explicar cómo el círculo dorado puede aplicarse a esas familias empresarias. Entonces, en el centro está el por qué, ya lo dijimos, que es el propósito superior, pero alrededor está el cómo lo hacemos, que ya estamos hablando de los procesos, estamos hablando de esos principios rectores que guían nuestras decisiones, estamos hablando de comportamientos de la familia y de la cultura. Estamos hablando qué acuerdos tenemos. Estamos hablando de cuáles son esos pilares para la toma de decisiones. Y en la capa externa está el qué. Ahí es lo que hacemos. Entonces, ahí estamos hablando, por supuesto, ya del negocio como tal.
El error común que cometemos las empresas, y por supuesto las empresas familiares también, que tiene mucho más sentido, es empezar al revés. Por lo general empezamos por el negocio, el que entregamos, la propuesta de valor que es fundamental y claro, cuando el mercado cambia o cuando hay crisis, pues ahí es cuando las empresas familiares se empiezan a sentir perdidas porque basan todo su éxito en los indicadores de rendimiento o en los indicadores de balance. En cambio, las familias que comienzan con el por qué, que lo traducen en un cómo y luego en un qué, construyen culturas que trascienden. Y cuando hablamos acerca de culturas que trascienden, pues ya estamos hablando no solo de indicadores de rendimiento que son absolutamente válidos, sino también en indicadores de impacto para nosotros y para los otros. Estamos hablando de reputación, estamos hablando que se eleva nuestro puntaje en los entes gubernamentales de control financieros, y es mucho más, y en el balance de eso es mucho más rentable que cualquier otra métrica. Entonces, les voy a contar un ejemplo. Una familia que acompañamos son tres hermanos de la segunda generación, con una empresa de alimentos. Al principio todo era discusión por las utilidades, por los dividendos, por todas las cifras, ¿cierto? Pero cuando logramos identificar su verdadero propósito, que era llevar alimentación saludable a comunidades que no lo tenían, todo cambió. Todo el relacionamiento cambió. Todas las conversaciones en juntas directivas o o equipos directivos eran distintas. Y de repente los indicadores financieros dejaron de ser un fin, porque eso empezó a crecer y se convirtieron en un medio. Entonces los roles se organizaron en torno a ese propósito y la empresa empezó a tener un crecimiento sostenible mucho más significativo que cuando solamente tenían seguimiento esos indicadores financieros. Entonces, esa es la fuerza del círculo dorado. No es teoría, es estrategia viva. Y en el caso de las familias, pues por supuesto, eso también es una medicina emocional. Y para eso se necesita una visión compartida. Eh, y quiero que se imaginen esto, una familia en un bote. Todos tienen remos, pero nadie ha dicho hacia dónde ir, hacia dónde remar. Cuando no sabemos hacia dónde ir, ¿qué pasa? Que todos van a remar, pero unos hacia la derecha, otros hacia la izquierda, y el bote finalmente no avanza o se hunde. Entonces, por supuesto que lo mismo pasa en las familias empresarias. Si no hay una visión compartida, que ahí es donde existe una codependencia entre los equipos y el líder, fundador, si el fundador no baja o no comparte o no co-crea esa visión de futuro, pues cada uno empieza a remar hacia su propio interés, porque mi nivel de compromiso con la empresa empieza a bajar y empieza a elevarse mi compromiso netamente conmigo mismo, que es mi propio objetivo, mi propio interés, mi propia visión de futuro, y eso divide, y eso desgasta, y eso frena. Entonces, ¿cómo se construye una visión compartida? Una visión compartida se construye con conversaciones valientes. En alguna parte leí algo supremamente revelador y es que es exitoso aquella persona que es capaz de tener el mayor número de conversaciones difíciles de manera asertiva. Y sobre todo la familia, necesitamos tener esa habilidad, porque cuando hablamos de familia empresaria, nosotros con nuestra familia nos sentimos en el derecho de ser más fuertes, de sobrepasar ciertos límites. Y cuando entra en juego una empresa familiar, también entra en juego nuestro bienestar económico y eso es una sensibilidad. Entonces las conversaciones se pueden tornar más fuertes o la mayoría de las veces evitar conversaciones, porque para que no se moleste, no, mi papá se puede molestar, no, yo para qué le digo esto, no, se va a poner bravo, no, es que se manda un genio, no. Una cantidad de frases que decimos que eso lo que hace es que no haya una visión compartida. Y eso no es un eslogan bonito colgado en la pared de Conversaciones Valientes que en algún momento lo vi. Es un acuerdo profundo sobre hacia dónde vamos juntos. Y entonces
Ahí se hace ejercicios con los equipos familiares en donde se invita a la familia a imaginar la empresa a 5 años, a 6 años, qué impacto queremos dejar, qué queremos que se diga de nosotros, qué no estamos dispuestos a negociar, qué pasaría en nuestro entorno si dejamos de existir, si nuestra empresa deja de existir, qué pasaría en nuestro entorno. Cuando hacemos estas preguntas detonadoras, en la familia empieza a haber hallazgos interesantes de visión de futuro. A veces hacemos el ejercicio individual para después hacerlo en colectivo, para de ahí empezar a, ok, poner reglas sobre la mesa de los intereses individuales son fundamentales, porque aquí sí es importante mencionar, todos trabajamos en pro de la empresa, pero también la empresa en pro de nosotros y cuáles son nuestras intenciones. Entonces, esa visión es un arquetipo de futuro que nos jala como familia y como empresa. Es el relato que nos da sentido y es esa brújula estratégica que permite que todas las decisiones que nosotros tomemos en el día a día tengan un norte y un marco y podamos ser cada vez nos autogestionemos, nos autolideremos, seamos menos codependientes de fundadores o lo que esté pasando en cada empresa. Porque si no sabemos hacia dónde vamos, pues por supuesto cualquier camino nos sirve. Este punto de roles y funciones es un punto sensible en las empresas de familia, que aunque parece simple, lo cambia todo, que son los roles. En muchas familias empresarias, la frase más común que nosotros escuchamos es, aquí todos hacemos de todo. Y es verdad, eso pasa, sobre todo cuando estamos eh, eh, creciendo o cuando somos todavía empresas pequeñas, nos toca hacer de todo, válido, por supuesto. Y aunque eso suene bonito, que todos nos ponemos la camiseta para que este barco pueda salir, estratégicamente puede llegar a ser una trampa porque cuando no hay claridad en los roles, por lo menos en los roles, unos roles definidos, así tú hagas de todo, ha pasado que empresas en donde yo tengo mis roles definidos de gerencia, mis entregables son estos, mis indicadores de éxito son estos, en cada reunión evalúan mi desempeño con esas KPIs y esas métricas sin importar, priorizo toda mi gestión y mis días en eso, sin embargo, no quiere decir que yo tenga que apoyar en otros asuntos. Pero cuando no hay claridad en esos roles, los afectos se confunden con los negocios. Y eso es algo que debemos tener muy claro, porque cuando un miembro de la familia llega a la empresa y no tiene claro, por ejemplo, el hijo o hija no tiene claro si es el gerente, si es accionista o soy heredero, pues cada conversación se mezcla con una expectativa emocional y eso lo enreda todo. Una familia empresaria es una gestión de expectativas y cuando esas expectativas emocionales, sobre todo, no son claras, ahí empieza a romperse las relaciones y a romperse la empresa. Por eso trabajamos con ciertos esquemas para determinar, venga, ¿quién entonces es responsable de qué? ¿Quién aprueba qué? ¿Quién consulta qué? ¿Quién informa qué? Y no porque esto caiga en en burocracia, sino porque los acuerdos claros, y eso lo repetimos cada tanto, cuando unos acuerdos son claros, se está protegiendo los afectos. Cuando acuerdos no son claros, no se están protegiendo los afectos. En una ocasión, acompañamos a una empresa en donde la hermana mayor se sentía sobrecargada. Ella decía, yo soy gerente comercial y todo recae sobre mí. Yo soy la que siento que vendo más, ojo, es percepción, la que sostengo más la empresa porque soy la que vendo más, porque a mí me piden que lo resuelva todo, porque mis horarios son más estrictos, porque yo veo que mis hermanos están viajando y pasándola delicioso y yo no puedo porque tengo que estar resolviendo y haciendo entregables. Entonces, no me parece esto justo. Lo que hicimos primero fue aclarar roles, entender esa dinámica, validar percepciones, porque cada uno traía su propia percepción de ese asunto. Entendimos que el problema no era que la hermana
no le quisiera ayudar al hermano cuando el hermano le pedía ayuda, es que había un dolor. Entonces, y nadie había definido claramente las funciones, ella se lo impuso, pero no había claridad. Y cuando eso se aclaró, las relaciones de hermanos se mejoraron de una manera impresionante y la empresa empezó a crecer y ya empezaron a medir indicadores de todos los hermanos y los otros y la percepción que era que mis hermanos simplemente quieren recibir dividendos y no quieren esforzarse mucho, era todo lo contrario, ellos se sentían frustrados porque no tenían esa claridad. Cuando se tuvo esa claridad, se potencializaron. Por eso nunca es falta de talento. Talento en una empresa familiar hay muchísimo, por herencia además, sino que no hay claridad de roles y funciones. Así que yo sí quiero que nos quedemos todos con esa idea. Poner roles claros no mata el amor familiar, la protege, porque el amor necesita estructura para no ahogarse en expectativas no resueltas. Cuando hablamos acerca de protocolos y acuerdos, em, ¿cuántos cuántas veces nosotros hemos escuchado frases como, pero eso ya lo habíamos hablado? Y luego descubren que lo que para uno era un acuerdo, para el otro era una simple conversación. ¿En qué momento una conversación se convirtió en un acuerdo y ahora me dices que eso ya lo habíamos hablado o lo habíamos acordado? Eso pasa muchísimo en las relaciones de familia. Entonces, en las familias que no tienen empresa, pues no puede no ser tan relevante. Pasa en todas las familias, pero cuando es una empresa de familia, ese tipo de frases quiere decir que las palabras están volando y que lo único que sostiene son esas palabras de expectativas individuales. Y lo que debemos entender es que lo que debe sostener es lo que está escrito. Y eso no es desconfianza, eso es un acto de absoluta de responsabilidad. Entonces, los acuerdos claros son muros de contención que protegen la relación, porque cuando el agua del conflicto sube, esos muros evitan que todo se desborde. Los acuerdos son muros de contención. En muchas familias, hablar de protocolo suena frío. He escuchado muchos fundadores o fundadores que le tienen miedo al protocolo porque tienen una sensación de perder poder o de, no, Dios mío, ya de aquí pues ya no voy a ser relevante en la empresa. Suena amenazante, sobre todo para los fundadores, pero en realidad eso es un acto de amor. Es como un protocolo, es como si nos estuviéramos diciendo, te quiero tanto que no quiero que nuestro amor se desgaste en discusiones repetitivas. Y te quiero tanto que es importante dejar claras las reglas para poder disfrutarnos. Eso es un protocolo de familia. Pero si vamos nosotros a hablar esto desde lo estratégico, el protocolo familiar es un documento que convierte esa tradición en un proyecto sostenible. Define cómo se entra a trabajar en la empresa, cómo se sale, cómo se manejan los dividendos, cómo se elige la sucesión. Y nosotros, por ejemplo, el protocolo lo hacemos transversalmente como a partir de una segunda fase del legado familiar. Primero construyamos legado que nos va a dar todas las herramientas para tomar decisiones en cómo abordar ese protocolo. He visto familias que han salvado no solo la empresa, sino también la familia, gracias a la construcción de un legado que incluye un protocolo, porque lo escrito no apaga el amor, lo ordena y lo protege. Para eso se requieren unos pilares de decisión. Entonces, en toda familia empresaria llega el momento de tomar decisiones difíciles. Y esto va a ser una constante. Y cuando no tenemos herramientas de comunicación entre nosotros, no solamente van a ser difíciles las decisiones, sino que a veces las decisiones por no conversar se toman solas
y eso va a ser mucho más caótico. Vender o no vender, fusionar o no fusionar, contratar al primo o no contratarlo, al hermano contratarlo o no contratarlo. Eso es uno de los conflictos más difíciles, en donde que aquel quiere que contraten a la hija, que es la sobrina, y entonces como no hay un protocolo de esos procesos, tocó contratarla aún sin tener la habilidad y eso desgasta y destruye la relación. No podemos nosotros entender o no podemos nosotros creer que porque alguien tiene una empresa es una fuente de oportunidad para todos simplemente por serlo. Es una fuente de oportunidad siempre y cuando se cumplan los acuerdos y yo pueda agregar valor. Porque una empresa cualquiera que sea es valor compartido. Y cuando es una empresa de familia, yo considero que el compromiso se eleva, porque no estoy trabajando en una familia, en una empresa cualquiera, es una empresa familiar que nos sostiene a todos si damos lo mejor de nosotros para que así sea. Y aquí es donde aparecen los egos, los miedos, los resentimientos. Por eso en Transformate proponemos trabajar pilares de decisión. Y esos pilares de decisión contemplan propósito, valores o principios y estrategia. ¿Esto qué significa? Que cuando llegue una decisión difícil, la pregunta no sea quién gana o quién pierde, sino qué responde a nuestro propósito. ¿Cuál es la mejor opción que sea más coherente con nuestros principios? ¿Cuál es la opción y cuál es la decisión que impulsa nuestra estrategia a largo plazo en donde todos estuvimos de acuerdo y lo tenemos claro? En una empresa nosotros, cuando hicimos pilares para la toma de decisiones, había un reto y es que en todos las juntas directivas, cada hijo llevaba una idea diferente, porque tenían ese interés de innovar. Incluso hasta o sea, cada miembro de la familia, los fundadores también llevaban una idea diferente y elegían las ideas de acuerdo a lo que el fundador, en ese caso, creía que se podía, por pura intuición, que esa intuición de los fundadores es maravillosa y fascinante. Pero entonces daba la sensación en los hijos en que no se están aprobando mis ideas o no entiendo por qué esto, si yo creo que esto puede ser ganador, no lo estamos haciendo y eso genera roces. En ese pilar para la toma de decisiones tuvimos en cuenta propósito, valores y estrategia, pero en la estrategia es, bueno, unas decisiones de si es una decisión que tiene un costo de tanto, se tiene que argumentar en tanto. Entonces, esto filtra totalmente todo lo que yo vaya a proponer ante esa mesa directiva, pues entonces tiene que cumplir con esos pilares y con esos acuerdos. Si no cumple, no se va a tener en cuenta. Entonces, ahí también hay un sentido de justicia y de responsabilidad en ese caso. Entonces, cuando una familia decide desde el propósito, porque uno de los pilares, por ejemplo, en este caso era, esta decisión no puede ir en contra del trabajo digno de nuestros trabajadores, por ejemplo, que en una ocasión se puso en la mesa hacer unas jornadas más extensas. Entonces ahí él ni siquiera pudo presentar eso porque tenía que trabajar en resolver ese asunto. Entonces, miren esto, lo importante que es. Entonces, evita decidir desde el ego, desde me parece o mi intuición o creo que sí o creo que no, sino venga, esto, las decisiones están basadas en esto que nosotros mismos consideramos y eso lo cambia todo. Entonces, también en otra ocasión una empresa estaba en la duda de si vender o no una parte de la empresa y la discusión, pues por supuesto, era supremamente tensionante hasta que alguien ahí preguntó, ¿qué decisión honra más nuestro propósito de generar empleo digno en nuestra región, por ejemplo? Y la respuesta se hizo unánime y evidente. Y el conflicto se neutralizó cuando alguien detonó esa pregunta, porque ya había una construcción de propósito. Así que piensen cuáles son esos pilares que ustedes quieren que guíen esas decisiones.
Nuestra ruta de Transformente, que nosotros acompañamos a las empresas en este propósito, tenemos 5 pasos en donde acompañamos a las empresas empresarias a llegar a esta cultura viva, honrando ese legado familiar, comprendiendo esas sombras con total empatía. Esta metodología no es un modelo rígido, sino que es un mapa que hemos validado en familias empresarias de la América Latina y les puedo decir que funciona porque respeta lo humano y traduce lo humano también en estrategia. Hagan de cuenta que la empresa familiar o imaginen un árbol en donde sus raíces son la historia familiar, en donde el tronco es la empresa que sostiene, donde las ramas son las nuevas generaciones que crecen, pero ese árbol solo se mantiene vivo si las raíces se nutren, si el tronco se cuida y si las ramas tienen espacio para expandirse. Entonces, lo que en este momentico hemos visto es justamente eso, cómo nutrir esas raíces con propósito, cómo fortalecer el tronco con acuerdos y roles claros, cómo permitir que las ramas crezcan con visión compartida. Entonces, el legado no es un peso muerto, el legado es semilla. Y si lo sembramos con conciencia, florecen culturas organizacionales que, por supuesto, trascienden en el tiempo. Y antes de cerrar, quiero dejarles un regalo. Hemos preparado un material especial para ustedes. Si escanean este código QR que aparece aquí en la pantallita, pueden acceder a estas memorias, por supuesto, y además una guía práctica muy sencilla, muy simple para quienes tienen familias empresarias y puedan ponerlo sobre la mesa a sus familias y tal vez ellos no están aquí. Y con eso pueden diseñar ya un legado como cultura viva, contemplar que se debe tener en cuenta, ¿cierto? Entonces, es nuestra manera de seguir acompañándolos más allá de este espacio y porque sabemos que estas conversaciones necesitan, por supuesto, convertirse en acción, que eso es lo más importante. Entonces, con esto yo termino. Muchísimas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta, pero de verdad, muchas gracias por estar aquí. Oh, acá estoy yo, te leo lo que dejó Sandra. Dice, es muy interesante lo que estás planteando. Lleva mucho tiempo intentando definir roles y responsabilidades, pero es imposible ya que en la misma empresa no le interesa. Mejor que no esté claro y así pueden rodar cabezas si algo no funciona correctamente. A nivel de negocio no es de interés y muchísimo menos está en la cuenta la emocionalidad y el desgaste. No sé si, Sandra, querés desmutearte y dar un poco más de contexto o seguimos, no sé. Dale. Sí. Sandra, cuéntamelo todo. A ver, sí. Hola, ¿qué tal, Natalia? ¿Me oyes bien ahora, no? Perfecto, te escucho perfecto. Sí, mira, yo trabajo como project manager, ¿vale? En una empresa que es familiar, ¿vale? Pero es una empresa enorme, ha crecido de una manera un poco, pues, desordenada porque ha sido muy rápido, ¿sí? Ujú. Entonces, sí he sido, pues, si se quiere, he notado lo importante que es definir estos roles formalmente e intento en mis proyectos que cada uno de los integrantes de mis equipos, pues, sepan exactamente lo que yo espero de cada uno, ¿vale? Ujú. Entonces, si bien lo intento, pues la gente a la final no compra la idea. Entonces, a ver, un poco es saber cómo hacer realidad esto de poder orientar a la empresa de que de esta definición de roles y responsabilidades, expectativas, tienen que estar claras desde el principio
y que es más bien útil para todos. No es que sea una cacería de brujas donde estoy buscando un culpable, sino todo lo contrario, saber que somos parte de un engranaje y que cada uno tiene una responsabilidad, pero que va a entregar la bandera a otra persona que sigue en el equipo, ¿vale? O sea, ¿cómo lo logramos a nivel de emocionalidad y a nivel de gestión pura y dura de negocio? Sandra, me parece súper importante lo que tú estás mencionando. ¿Tú eres miembro de la familia? No. No, 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 Ok. no. Aquí el punto más relevante. Hay que entender algo fundamental y es que si la familia no tiene esa convicción o no ve esa importancia que ves tú, es muy difícil movilizar, ¿cierto? Y miren lo que pasa con los colaboradores que lo ven latente y es una frustración grandísima porque sé que esto lo necesita, yo lo hago con mis equipos, pero si no lo hace la familia empresarial, que finalmente es la que está en la cabeza, pues que se caiga lo que se tenga que se caiga lo que se tenga que caer, que esa fue la expresión. Miren las frases, lo que va diciendo. O sea, Sandra es la clara demostración de que los colaboradores cuando no hay un legado familiar, una cultura viva del legado familiar, es absolutamente frustrante. Yo, ¿qué recomendación te doy, Sandra? Si la familia, si tú, porque me dices que ya has tenido acercamientos, que ya les has contado, que ya, me imagino que ven cifras, me imagino que el gran detonador es cuando se empieza a sacrificar lo más sensible. Esta empresa que ha crecido supremamente rápido, empiezan a enfocarse muchísimo en el crecimiento de rentabilidad, de ventas, de mercado, y como tú dices, de manera desordenada, no, que sea de manera desordenada no es el gran problema, porque cuando crecemos súper rápido, el caos hace parte de eso, ¿cierto? Pero cuando nosotros nos detenemos a entender que el legado y la cultura es fundamental para que ese crecimiento sea sostenible, pues entonces eso empieza a organizarse de a poquitos y eso ser un proceso. Si tú le puedes mostrar este video a la familia, porque si tú ya no fuiste escuchada, posiblemente se necesite otra fuente de información. Si empieza esto a ser difícil en términos de productividad, en términos de rentabilidad, en términos de retención de talentos, que esos son los tres indicadores claves en donde las familias empresariales por lo general empiezan a tener conciencia de la importancia de gestionarse como familia empresaria y legado. Mientras no se haga consciente eso, simplemente tú vas a tener que estar en función de lo que estás haciendo ahora, dedicarte a fortalecer tu equipo y esperar a que ellos de alguna manera generen conciencia. No he visto empresas que hayan podido movilizarse si los miembros de la familia no lo hacen. Es más, he visto familias en donde está convencido un hijo o una hija y los fundadores no lo quieren hacer y es el mismo, caen en ese mismo caos y círculo vicioso. O sea, toda la familia tiene que estar dispuesta a esto. Y este es un proceso importante, Sandra. Y por aquí estoy viendo otra pregunta que dice, de Sí, Esther, Ujú. en la anécdota de los tres hermanos de segunda generación, ¿cómo resolver el tema si cada uno tuviese un propósito distinto o no llegan a un acuerdo? Esther, por lo general, los hijos tienen propósitos, intereses distintos y eso no está mal. Lo que está mal es no dejarlo claro. Entonces, nosotros cuando llegamos a este punto a las familias, por ejemplo, con una metodología muy guiada, empática y de verdad que se sientan en una zona segura para poder decir, venga, es que yo no quiero lo que mi papá quiere, yo no quiero lo que mi hermana quiere, es válido. Y cuando se empiezan a contar acerca de cuáles son mis reales intereses, cuál es mi propósito, qué es lo que yo quiero, y yo con total honestidad lo pongo en la mesa, pues tiene que haber un valor compartido, o sea, se tiene que honrar eso también que yo quiero. O sea, no tenemos por qué tener intereses particulares iguales. De hecho, no debe por qué serlo, porque somos distintos.
hay hermanos que tienen hijos, hay otros que decidieron no tener hijos, hay personas que quieren estar solteros y yo no quiero trabajar en esta, quiero recibir los dividendos y yo no quiero trabajar acá, yo quiero dedicarme a otra cosa y es válido, pero haces parte de ese legado. Entonces, lo importante, no llegan a un acuerdo cuando se pretende que todos piensen igual y no es así. Se llega a un acuerdo cuando yo siento que se respeta mi individualidad y mi propósito y que mi propósito está en función de este otro que nos abraza. De hecho, se llama propósitos anidados. Si yo le aporto al propósito general de mi empresa, porque entiendo que mi empresa honra y trabaja para mis propios intereses y propósitos, el acuerdo fluye mejor. Entonces, ahí estoy segura que van a poder llegar a un acuerdo, porque un acuerdo no se impone, si no hay unas reglas de juego, por supuesto, sino que más bien ven, entiendo lo que tú quieres, te apoyo en lo que tú quieres, es válido lo que tú quieres, trabajamos todos para eso que tú quieres, pero tú también únete a esto más grande que nos contempla. No sé si, Esther, pude responder tu pregunta. Perfecto, Creo que sí. vale. Gracias a ti. Yo te hago la última pregunta como para cerrar. Si te parece, ¿cómo hacemos esto sustentable en el tiempo? Sobre Eh, todo cuando se mezclan las generaciones de familia con, eh, digamos, nuevas generaciones que no son parte de esa familia. Es importante el protocolo, es importante los acuerdos. Para nosotros es importante que quede escrito, pero para que sea sostenible en el tiempo, pero lo más importante es que se viva. Solo se sostiene en el tiempo aquellos acuerdos que se convierten en hábitos, rituales y rutinas. Porque cuando se convierte en hábito, ritual y rutina, se convierte en cultura. Y la cultura es la única que se sostiene. Por ejemplo, si yo en este momento a ustedes, ¿qué es lo que los une a los argentinos, por ejemplo? ¿Cuál es el símbolo que más une a los argentinos? El fútbol. No hay un argentino en la faz de la tierra que no tenga que ver con fútbol, unos mucho más apasionados que el otro, y eso es cultura, eso es un hábito, eso es un ritual, eso es una rutina, y eso ha sido sostenible en el tiempo. No hay nada en este momento que logre que un argentino no lleve en la piel al fútbol. Entonces, y eso va a ser de generaciones en generaciones en generaciones. Si vamos a ver las familias que son hinchas del Boca, de generación en generación en generación, es sostenible en el tiempo. Entonces, eso es importante, convertir esos protocolos, esos acuerdos, esos comportamientos, esos principios rectores, ese propósito superior, convertido en hábitos, rituales y rutinas. Gracias, Natalia. Me encantó la analogía. Gracias. Bueno, muy rico el espacio. Muchas gracias a quienes han estado acá y han hecho sus preguntas a Natalia. Va a quedar grabado y después le vamos a estar compartiendo, como te decía al principio, Natalia. Así que las invito a conectar con ella en LinkedIn también o en Instagram para que puedan seguir la conversación y se puedan hacer potenciales sinergias o lo que salga. Así que muchísimas gracias. Ahora vamos a un break. Buenos días, el resto de buenos días para Natalia y equipo. Y nos vamos un break hasta de 10 minutos y continuamos con la segunda presentación. Vale, Laura, un abrazo y mil gracias. Un abrazo a todos. Chao. Gracias. Chao.